Y bueno, justamente es lunes y es el lunes de camino a la constituyente. Eduardo Higuera, ¿cómo estás? Buenas noches. Estar contigo, Gracias. Gracias. Quedamos de platicar de este asunto del financiamiento, complicado sin duda. Sí, bueno, es un tema muy delicado porque mucha gente no entiende exactamente cómo se reparte el dinero, a qué se destina, etcétera, etcétera. Primero, hay que hablar de que en estas campañas del constituyente hay dos tipos de financiamiento, el privado y el público. Es decir, los partidos políticos y los candidatos van a recibir en total un monto de 101,5 millones, más o menos. Esto se divide entre 10. 9 a los partidos políticos con registro nacional. Y la otra parte para todos los candidatos independientes que se registren. Es decir, van a tener cada una de estas 10 secciones 10,150,000 pesos aproximadamente. Después, el reparto de este financiamiento es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de los candidatos independientes. Siguiente. Ah, sí. Ahí está. Perfecto. Ahí es lo que decíamos, 10,150,000 para cada uno de los partidos políticos. Esto es para cada partido y para sus candidatos. Sí, de hecho, hay que recordar que no van a ser candidatos individuales, sino van a ser listas de 60 fórmulas de representación proporcional. Es decir, esto no se asigna a una persona, se asigna al partido político. Ahora, ¿qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los independientes? Exactamente. En el caso de que tuviéramos solamente 5 o menos independientes, van a recibir 2,029,975 pesos, o sea, una cantidad bastante importante. Sin embargo, esto se va reduciendo conforme van aumentando el número de independientes que tenemos. Vamos a suponer que se hubieran registrado 60 fórmulas y esas 60 fórmulas hubieran logrado ser candidatos. Entonces recibirían nada más 169,000 pesos. Es una gran diferencia entre los 2 millones y los 170,000. Claro. Es un abismo. Exacto. Sin embargo, no tenemos 60, tenemos 50 que están luchando por intentar ser candidatos, todavía son aspirantes. Esto significa que si tenemos 50 fórmulas, vamos a tener, en caso de que todos lograran pasar la vara de los requisitos, 202,000 pesos de financiamiento público. Para campaña. Para la campaña. ¿Y hay posibilidades de que estos candidatos independientes puedan buscar financiamiento de fuera? Claro. No solo los independientes, sino los partidos políticos. Exacto. En el caso de los partidos políticos, pueden recibir casi el mismo monto que se les da de forma pública. Es decir, pueden ir con los privados y recabar ese dinero menos un peso. Es decir, pueden recibir 10,149,876 pesos con 14 centavos. Es decir, un peso menos. Por ley, porque el financiamiento público debe ser mayoritario por ley. Por ley. Entonces, eso significa que si logran reunir, que seguramente lo harán, todo el dinero, cada partido político va a tener 20,300,000 pesos aproximadamente. Y eso es lo que van a usar para promocionar sus 60 fórmulas de candidatos de representación proporcional. Ahora, en el caso de los independientes, esto es muy interesante. No importa si tenemos 2 millones de pesos o si tenemos 170,000 que se les asigna de manera pública. Ninguno puede tener más de 3,044,000 pesos como tope de campaña. ¿Qué significa esto? Que si tú recibes 2 millones, puedes buscar entre gente interesada, ONGs, etcétera, etcétera, 1 millón más. Pero si recibes 170,000 pesos, pues prácticamente puedes buscar casi 3 millones de pesos de financiamiento de donadores, de gente de la sociedad civil. Se oye, entre comillas, fácil. ¿Quién le entra? Y debe de haber, me imagino, que normas y leyes. Claro. Para ese Cada uno de los de las donaciones que reciban, ya seas partido político o seas independiente, es fiscalizada por el INE. ¿Qué significa esto? Que revisan quién te lo da, cuándo te lo da, el monto máximo que te puede dar una persona o una empresa, etcétera, etcétera. Entonces ya no es tan fácil. No es que llegue Carlos Slim y te diga, Paco,
Ahí yo está. te doy 2 millones de pesos, sé mi candidato independiente, yo creo en tus ideas, ¿no? No, hay un límite. Y entonces eso es un gran problema, porque entre más se reduce el monto para un candidato independiente de lo que recibe de financiamiento público por parte del INE, más personas va a tener que convencer que le den dinero del privado para que pueda alcanzar el tope de campaña y tenga una base económica para hacer esa campaña. Y eso genera compromisos. Sí, en general genera compromisos. Los independientes, definitivamente los partidos políticos tienen sus redes de compromisos y sus redes clientelares. Sí. Pero en el caso de los independientes, ahí está la cuestión interesante. Si van a lograr convencer a la sociedad civil y no generar compromisos en el sentido negativo de la palabra, Exacto. o si van a generar compromisos para introducir temas importantes en la Constitución de la Ciudad de México, derechos gays, derechos digitales, nuevo sistema de justicia, cómo se va a hacer rendición de cuentas, porque la palabra compromiso en México tiene una muy mala connotación. Sí, definitivo. Siempre decimos, yo tengo un compromiso, dicen, uy, ya ¿Con se vendió, quién, para con quién, dónde? para dónde, Exacto. etcétera. Pero un compromiso puede ser algo muy positivo, sobre todo en el caso de los independientes, porque en ese sentido tienen más margen de maniobra. Pueden ir con una organización en pro de la diversidad sexual, en pro de la elección, decirles, apóyenme económicamente, vamos a pelear porque todos los derechos que tienen en esta ciudad actualmente se conserven y se amplíen, que se les reconozca su identidad y su comunidad desde la Constitución. Eso podría ser algo positivo o, para ojo de mucha gente conservadora, tal vez sea algo no tan positivo. Otra cosa, pueden ir con un grupo ecologista y decir, vamos a garantizar que el 40% del uso del suelo de ahora en adelante sea áreas verdes en la Ciudad de México. Que esté desde la Constitución es una idea. Puede ser que ese sea un compromiso positivo porque se están garantizando ciertos derechos ecológicos a las futuras generaciones, etcétera. Difícil esa línea tan delicada, ¿no? Te voy a pedir el favor, se nos terminó ya el tiempo, Lalo, pero yo te voy a pedir, y si es posible, Claro. hay dos asuntos de los independientes, uno era el financiamiento, que no es tan fácil, y la otra, conformar los requisitos para poderse registrar como candidato independiente. 170 y tantos mil firmas. No, son 73.792 firmas, es decir, el 1% de la lista nominal al 10 de diciembre de 2015 de todo el Distrito Federal. No suena mucho, pero es dificilísimo. Por ejemplo, algunos de los independientes se han estado quejando de que para recibir una firma de apoyo en un acto público, en Coyoacán, en Polanco, en donde tú quieras, tienen que explicar 20 minutos qué es el constituyente, quiénes son ellos, para qué lo necesitan. Bueno, justamente por eso hicimos este espacio en Noticias TVC Camino al Constituyente, porque un amplio porcentaje de la población en nuestra Ciudad de México, no tiene de entrada, no tiene idea ni siquiera que vamos a tener elecciones el 5 de junio. Es por eso que creamos esta sección y te agradezco que nos ayudes con ello. No, es un gusto. Para explicarle a todo el mundo qué va a pasar en poco más de 2 meses, qué es lo que tenemos que decidir para el futuro de esta ciudad. Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Nos vemos el lunes. Nos vemos el Y a ver si próximo podemos lunes. traer un candidato independiente que Vamos nos a platique. trabajarlo. Claro que Muchísimas sí. gracias. Vámonos Gracias. a las breves metropolitanas.